Muy buenos días, María José. Antes de nada, pues quiero reiterar la enhorabuena a mis compañeros y amigos, Asun y Francisco, porque, bueno, demuestran ser dos personas valientes que quieren luchar y trabajar por su pueblo con toda la ilusión del mundo y se han integrado, bueno, forman parte ya desde hace mucho tiempo del proyecto del Partido Popular, que lo que buscamos es, pues, un proyecto de libertad y de futuro para nuestro pueblo, para nuestros vecinos. Eso es lo primero. Luego, en cuanto a la valoración que hacemos desde el Partido Popular del Pleno de este martes, pues es la siguiente. Primero, que por un lado todos pudimos ver, todos fuimos testigos del caos en el que nos tiene sometidos la Concejalía de Hacienda como resultado de que por parte tanto del equipo de gobierno y muy especialmente por el concejal de Hacienda, que es el responsable directo de esta concejalía, pues que no se haga su trabajo, y no tengamos un presupuesto anual, un presupuesto adaptado a las necesidades del año 2022, que es en el que estamos. Y es lo que marca la ley. Por tanto, aquí nos encontramos con que seguimos estando con un presupuesto que se hizo en el año 2020, que ha sido prorrogado para la situación de 2022. En Calasparra, el equipo de gobierno socialista que no gobierna, pues sigue con su teoría de uso y costumbre. Esas costumbres son que el concejal de Hacienda pues se ve que tiene otras cosas más importantes que hacer que la elaboración de un presupuesto anual, cada año. Igual son, por ejemplo, el control de redes sociales, entre otros, no lo sé. Pero vamos, lo que está claro es que entiende que la elaboración de un presupuesto año a año pues no es importante, que es lo principal y la principal herramienta y más importante con la que cuenta un ayuntamiento para dar a conocer su programa, su proyecto, y que evidentemente se tiene que hacer año a año, porque cada año las circunstancias y las necesidades son distintas en cualquier municipio. Y esto nos sorprende porque en Calasparra, precisamente, que es donde cuentan con una mayoría absoluta y que, por cierto, no tienen que negociar los presupuestos con nadie, los negocian con ellos mismos. Entonces no necesitan llegar a ningún tipo de acuerdo con la oposición. Es decir, que el que no tengamos un presupuesto del año 2022 en Calasparra es simplemente por dejadez, por falta de ganas de trabajar en las funciones básicas y en lo más importante que tiene la Concejalía de Hacienda. Pero bueno, así es como estamos. De esa forma, pues la consecuencia de no tener un presupuesto 2022 es que nos vemos abocados a plenos como este. Es decir, que en los que vamos haciendo remiendos, poniendo parches para adaptar un presupuesto que viene de 2020 a las necesidades y a las circunstancias del año en el que estamos, del año 2022. Por eso nos encontramos con un pleno con 22 puntos en el orden del día y con una documentación que se nos entregó 4 días antes del pleno de 5.200 folios, y que cuando nos quejamos de la falta de tiempo que hemos tenido en la oposición para poder estudiarlo, pues todavía tiene la falta de tacto nuestra alcaldesa para decirnos que para ellos también han existido esos 5.200 folios, que ellos también se los han tenido que estudiar, pero claro, se le olvida decir que hay una pequeña diferencia entre ellos y nosotros, y es que ellos, el equipo de gobierno, hay 5 personas que están liberadas, que están dedicados en cuerpo y alma al ayuntamiento y que es su trabajo y por ello cobran. Sin embargo, nosotros, en los grupos de la oposición, en el Partido Popular, pues a diferencia de algunos concejales del PSOE que están cobrando aunque no trabajen, pues nosotros no. Nosotros tenemos nuestros trabajos y para cobrar nuestro sueldo tenemos que trabajar todos los días. Por lo tanto, es muy difícil compaginar nuestros trabajos con estudiarnos en 4 días 5.200 folios para este pleno. En cuanto al pleno en sí, pues fue un verdadero caos, porque la mayoría eran ajustes contables, ajustes presupuestarios, que ante la falta de tiempo que hemos tenido para poder estudiarnos y luego ante los informes de intervención que más o menos hemos podido ver y en los que hay una serie de reparos y de objeciones, entre comillas, por parte de intervención, pues no nos quedó otro remedio que o abstenernos o incluso en alguno de ellos votar en contra. Otro punto a destacar del pleno pues fue la adjudicación de la Cueva del Puerto. Vemos que por fin, y no, evidentemente nos alegramos de que por fin se vaya a poder poner en marcha, pero lo que también tenemos que dejar claro es que lejos de lo que el señor Merino y la señora alcaldesa se puedan poner alguna medalla por esto, como alardeaban en el pleno, pues nosotros entendemos que más bien lo que deberían hacer es pedir disculpas a los calasparreños por haber tenido la Cueva del Puerto cerrada ante la falta de previsión de que había un contrato que iba a vencer y no haberlo sacado a tiempo mucho antes y haber previsto para que no hubiese estado ni un minuto
la joya de la corona, como bien decían, en eso sí estamos de acuerdo. La Cueva del Puerto es una de las joyas de la corona que tenemos en Calasparra, junta con el santuario y junta con nuestros arrozales. Pero es algo muy importante, es un recurso turístico muy importante para Calasparra. Y sin embargo lo han tenido cerrado muchos meses. Y ya cuando se ponen a presumir de la política turística que llevan a cabo en Calasparra, pues lo único que nos queda decirle es que, por Dios, que desde que ha llegado este señor, el señor Merino, que decía que estaban llevando, y la señora alcaldesa, una política turística, bueno, espectacular, pues habrá que recordarles que lo único que han hecho desde que llegaron ha sido ir cerrando cada equipamiento uno a uno, los equipamientos turísticos que tenemos en Calasparra, porque la cueva, que yo sepa, el Museo del Arroz era 2018 cuando la alcaldesa actual, la señora García, era concejala de Cultura y ya se le preguntaba que cuándo se iba a abrir el Museo del Arroz y se nos decía que en 3 o 4 meses. Pero bueno, esos 3 o 4 meses llevan convertidos en 3 o 4 años o 5 años ya. Hace que se cerró el Museo del Arroz. La Cueva del Puerto ha estado cerrada. En fin, la falta de apoyo también que estamos viendo por parte del ayuntamiento día tras día a los proyectos que presentamos desde la oposición para nuestro Santuario de la Esperanza. Es decir, ellos, política turística, la verdad es que tienen poco en lo que presumir, que se han ido a Fitur con todos los equipamientos de Calasparra cerrados. Entonces, vamos a ser un poco más humildes y vamos a reconocer que no son tan espectaculares como ellos se echan flores. Pero bueno, ellos se ponen las medallas a sí mismos, pues nada, pues muy bien. Luego, en cuanto a otro punto que se trató en el orden del día, fue el tema de la ordenanza de la plusvalía, la modificación de la ordenanza. Lejos también de lo que daba o quería dar a entender el señor Merino, de que la política del Partido Socialista de Calasparra es la de bajar la presión fiscal y bajar los impuestos, pues mire usted, señor Merino, esta modificación de esta ordenanza la hace usted porque no tiene más remedio, porque por ley tiene que modificarla y adaptarla tras la sentencia del Tribunal Constitucional que decía que era ilegal, inconstitucional, el estar cobrando la plusvalía por parte de todos los ayuntamientos de España que se estaba cobrando a los ciudadanos, y entonces se ha tenido que adaptar a esa sentencia y a la nueva ley que ha sacado el gobierno para el tema de la plusvalía. Porque vamos, todos sabemos que si por algo se caracteriza el Partido Socialista en Calasparra y en España, pues por subir los impuestos, nunca por bajarlos, que es lo que hizo precisamente en Calasparra el señor Merino y el equipo de gobierno con el tema del IBI, que por mucho que repitan que han bajado el IBI, pues mire, no. Ustedes lo que hicieron fue, a la bajada de los valores catastrales que vinieron desde el catastro, ustedes subieron el impuesto, que es lo que está en su mano, subieron el impuesto que se le aplicaba a esos valores catastrales. Entonces, no me vengan vendiendo, porque no se lo compra ya ningún ciudadano, que ustedes están bajando los impuestos. Ni han bajado la plusvalía, ni han bajado el IBI, ni han bajado nunca ningún impuesto. Además, cada vez que decimos desde los grupos de la oposición, desde el Partido Popular, que hay que bajar impuestos en Calasparra, que hay que bajar la tasa de la basura, que hay que bajar tasas de impuestos y demás, ustedes se echan las manos a la cabeza y dicen que bajo ningún concepto. Entonces no sé de qué presume. Y ya para terminar, pues todos sabíamos desde el minuto 1 que no íbamos a llegar a las mociones presentadas por los grupos de la oposición, porque entre otras cosas, pues se ha utilizado este pleno ordinario para que no se llegase, porque si entendían que todos estos puntos económicos eran tan urgentes, lo que deberían haber hecho es convocar un pleno extraordinario para todos estos puntos económicos y haber dejado el pleno ordinario para debatir los puntos que planteamos por parte de los grupos de la oposición y por parte de los ciudadanos, que también había preguntas por parte de los ciudadanos de Calasparra. Es más que evidente que no tenían ninguna intención de que llegásemos a las mociones planteadas por los grupos de la oposición y sobre todo a la moción planteada por los 3 grupos, que era la moción relativa a los sueldos, que como todos hemos podido ver, pues la incluyeron en el orden del día en el número 21, porque más lejos pues tampoco las podían poner. Evidentemente, pues, ¿qué voy a decir más de este pleno? Poco más. Luego el tono de la señora alcaldesa, pues yo le volvería a rogar, no en el tono, sino que cuando hablemos los portavoces, que o nos deje a todos hablar de los puntos y que nos deje, evidentemente, pues contestarle a su portavoz cuando se sale de los puntos del orden del día, que luego, por ejemplo, pues a él sí que le deja decir todo lo que quiera, pero hay un punto de sectarismo con respecto a los demás, que ya no podemos defendernos cuando cuando desde su equipo se nos acusa de determinadas cosas y que es imposible que le podamos contestar y que nos podamos defender. Nada más que decir de este pleno.
bueno, desearos a todos, María José, desearos un buen fin de semana y a todos los vecinos de Calasparra. Muchas gracias.